Bienvenidos sean todos a esta casa de oración. Shabbat Shalom. Y hermanos, antes de iniciar con el estudio de esta tarde de inicio del Shabbat, hay una porción que me gustaría compartirles. Es en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versos 5 al 7. Dice la palabra del Señor así: Por tanto vino a él Jezabel, su mujer, y le preguntó: ¿por qué está decaído tu espíritu y no comes pan? Y él le respondió: porque hablé con Nabot, jezreelita, y le dije: dame tu viñedo por dinero, o si te parece mejor, te daré otro viñedo por él. Y me dijo: no te daré mi viñedo. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿no gobiernas acaso el reino de Israel? Levántate y come pan, y alégrese tu corazón, yo te daré el viñedo de Nabot jezreelita. Bueno, esta porción del primer libro de Reyes, capítulo 21, quizá hemos tenido oportunidad de darle lectura, pero necesitamos profundizar un poquito más y adentrarnos en la palabra para comprender por qué el Señor nos está hablando de un viñedo que es de su propiedad y lo pone a cargo de guardas o custodios, que viene a ser como una especie de servidumbre, o ministro, o soldado, o siervo, palabras que hemos estado escuchando constantemente en estudios pasados. Y a los siervos, o guardas, o custodios, o atalayas que el Señor pone al frente de un viñedo, que es el viñedo de Él, o la viña del Señor, le va a pedir cuentas de lo que está pasando en su viña. Y es ahí donde nos va a adentrar el Padre con esta palabra de guardián, porque está enlazada directamente con la porción que vamos a analizar el día de hoy, del capítulo 4 del Génesis, en su verso 9. Pero antes, para comprender de lo que está hablando el contexto del capítulo 4 y llegar al verso 9, vamos a ir a dar un recorrido por el umbral. Por el umbral. Esta palabra que también la hemos estado escuchando y quizá la repetimos y no nos queda algo claro, pero hoy vamos a ver por qué el Señor la repite constantemente. Esta es la palabra hebrea, miptán, y es el Strong 4670. Ahora, ¿qué podríamos nosotros entender por umbral? Hago esta pregunta porque es importante para que cada uno de nosotros comprenda cuando el Señor nos muestra esta palabra en las diferentes escrituras que analizamos o en los diferentes pasajes en los cuales nos va involucrando. Quisiera que alguno de los que están aquí presentes pudiera tomar la palabra y pudiera decir, con el conocimiento que el Señor le da a través de estudiar la palabra, qué entiende por umbral. Bueno, lo que yo he comprendido estudiando la palabra, umbral es, hay un umbral que está afuera y un umbral que está adentro de la puerta. El umbral que está afuera de la puerta es el mundo y allí también está el enemigo. Y el umbral que está adentro de la puerta está nuestro Redentor. Es en el mero, es muy delgadito, no está totalmente adentro, pero ya está en un paso muy importante. Ok. ¿Alguna otra persona? Umbral. Hermanos, sin miedo, porque necesitamos aprender todos y la importancia que tiene esto nos va a ayudar a todos. Poste de una puerta, cuando pusieron la sangre en el dintel de la puerta, cuando
pasó el ángel de la muerte, dice que se puso la sangre en los dinteles de la puerta para que no entrara al umbral. Así es. Lo voy a hacer un poquito más grande para poder comprender esto. También en el templo, en el tabernáculo, lo que era el atrio, la puerta que dividía del mundo y la puerta que estaba dentro ya en el atrio, ese es el umbral, es lo que separaba, como dice la pastora, del mundo a lo que separa del Señor. Y es en nosotros, como yo lo he entendido, que tipifica la carne, es como la carne, es esa línea tan delgada de lo que es el mundo a lo que es adentro, ¿no? Lo espiritual. Ok. ¿Alguien más? Raquel. ¿El umbral? ¿Qué entiendes por el umbral, Raquel? Además de los comentarios que ya se han vertido, ¿qué representa para ti el umbral? Puede representar una puerta. Una puerta, sí. Ok. Y basado en el Nuevo Testamento puede ser, Yeshua es la puerta. Ok. Y bueno, tal vez puede ser también esa puerta que alumbra. O sea, es como algo que da luz. Ok. También en la Biblia siempre nos habla de dos, así como hay una puerta para entrar al camino, dice, yo soy el camino, pero hay otro camino. Hay una puerta, por eso dice que el umbral es lo que está afuera y lo que está adentro. Adentro, así afuera es el mundo y adentro es la salvación. Entonces, es la puerta, pero para ambos sentidos. Amén. Hablaba la pastora de que es una línea muy delgada, donde divide lo santo de lo profano. Y hemos escuchado mucho la escritura que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién creen que se quiere devorar Satanás? Satanás se encuentra en el umbral, o sea, afuera, aquí lo que está afuera de mi cuerpo, por decirlo así, afuera de mí, es algo que está fuera de mí. Satanás está rodeando fuera de mí para ver si me hace salir de mi posición y llevarme al mundo. Entonces está rodeando siempre a uno que ha cruzado el umbral de adentro con Yeshua. Ahí es el que está rodeando para ver si lo puede sacar de ahí y llevárselo para el otro lado. Ok, entonces podemos comprender que cuando el Padre nos habla del umbral, como dijo ahorita la pastora, siempre nos está hablando de dos, la original y la copia. Entonces, aquí viene la siguiente pregunta. Si la persona que es llamada para recibir la salvación llega y queda en el umbral, y ahí se queda estacionada, pero le dio el Señor, le dio el Padre la capacidad para avanzar. Esa capacidad para avanzar es la gracia, la que nos prepara para seguir el camino. Pero la mayoría se queda estacionada en el umbral. Y ahí es donde hay el riesgo de que la persona, por no alimentarse, por quedarse estacionada, es presa fácil de Satanás. Porque no avanza, se queda estática. Necesita la palabra para que la siga impulsando, la siga preparando para la travesía. Ahora,
El umbral, según cualquier diccionario, nos habla de que es una entrada, un principio, un comienzo, el primer paso de cualquier cosa o proceso. Eso lo dice cualquier diccionario. La palabra de Dios confirma eso que lo dice cualquier diccionario. Quiere decir que el hombre lo sacó o lo extrajo de la palabra para empezarlo a plasmar. También es la parte inferior o un escalón de una puerta y la parte contrapuesta al dintel de esta. Aquí estamos viendo el dintel. Este es el dintel y estos de los costados la Biblia les menciona como jambas, que son los laterales que componen el marco de la puerta. Entonces, también nos habla de que este dintel es un madero atravesado en lo alto de un vano para sostener el muro que hay encima. En aeronáutica, el umbral es el comienzo de la parte de la pista que es utilizable para el aterrizaje. En psicología, el umbral es el nivel de sensibilidad mínimo de un sentido: tacto, olfato, visión, audición, habla. El umbral, hermanos, es la cantidad mínima necesaria de señal de una magnitud para poder ser registrada por el sistema. Entonces, nos habla de un comienzo. El umbral es nuestro comienzo. Para avanzar, para recorrer ese camino y esa travesía, no podemos quedarnos en el umbral. ¿Cómo me voy a dar yo cuenta si sigo en el umbral y tengo 12, 15, 20 años, 5 meses que recibí el mensaje o el llamado del Señor para estar en el camino y aún sigo en el umbral? Bueno, el Señor me va a ir diciendo poco a poco con el estudio para que me haga un autoanálisis o me escanee para que pueda yo entender si estoy en el umbral o ya he avanzado. Bíblicamente, el umbral es la parte inferior de la puerta constituida por un trozo de madera o piedra. Y no es casualidad que mencione madera y piedra. Ambos representan al Mesías. La piedra angular y el madero nos habla del sacrificio. Entonces, Yahweh ordenó designar, ojo con esto, Yahweh ordenó designar a porteros del templo y del palacio, y a estos se les llama guardianes del umbral. Por eso inicié con esta palabra, como el Padre nos está llevando por el estudio, porque es importante, guardianes del umbral. ¿Hay escrituras para esto? Claro que sí hay escrituras. El segundo libro de Reyes, en el capítulo 22, verso 4, si alguien me acompaña, por favor, para darle lectura, para ver qué nos dice ese verso. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, verso 4. Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Otra versión. Y a Hilcías, como sacerdote, le dijo que recogiera el dinero que se había metido en la casa de Yahweh, que han juntado del pueblo los guardianes de la puerta. Amén. Bueno, les leo esta otra versión, que es la Biblia textual. Dice: sube al sumo sacerdote Hilcías para que calcule la plata que ha sido llevada a la casa de Yahweh, que los guardianes de la entrada o del umbral han recogido del pueblo.
Entonces, aquí vemos esta palabra, guardianes del umbral, esta frase, guardianes del umbral. Y me llamó mucho la atención el significado de guardián, que significa el que oye y obedece. Entonces, hay muchos que entrando, cuando reciben el mensaje, por comodidad, permanecen en el umbral y no avanzan. Pero aquí el Padre designó porteros, guardas, atalayas, vigías, que están custodios, que están resguardando el umbral. Hay posiciones o funciones que el Padre dejó estructuradas. Y vamos a entender por qué el verso 9 del capítulo 4 de Génesis, la respuesta que le da Caín al Creador es precisamente esta. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Por eso les digo, vamos a empezar por todo este peregrinaje o pasaje o camino que el Señor nos va a ir llevando para poder comprender ese verso y la importancia que tiene en palabras claves que menciona tanto el Señor como Caín. Porque ahí se ven las dos simientes, los dos caminos, y es una radiografía constante de nuestra conducta y de cómo nosotros reaccionamos a la palabra del Señor o a los razonamientos que Él nos lleva. Entonces, porteros, guardas, atalayas, vigías y custodios designados por Yahweh para el umbral. Estos los designa Él. Otra escritura que menciona sobre guardianes del umbral es el libro de Esther en el capítulo 2, verso 21. Vamos para allá y que alguien por favor le dé lectura a ese verso. Capítulo 2, verso 21 de Esther. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Ok, guardas de la puerta, lo menciona ahí. ¿Alguna otra versión de ese mismo verso? Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, 2 de los eunucos del rey, Bigtana y Teres, guardias que custodiaban la entrada a las habitaciones privadas del rey, se enojaron con el rey Jerjes y conspiraron para asesinarlo. ¿Alguna otra versión, Isabel? En aquel tiempo, mientras Mardoqueo estaba sentado junto a la puerta real, Bigtán y Teras, 2 oficiales del rey, guardias de la puerta, se airaron y conspiraron para asesinar al rey Asuero. Ok, entonces estamos viendo que los guardianes están para el tabernáculo o templo, pero también para que custodien el palacio. ¿Sí? Esta fue una orden dada por Yahweh. Exactamente. Entonces, esto nos sirve a nosotros porque ahí vamos a irnos acostumbrando a ver cómo el Señor fue estructurando cada cosa para que funcione todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, ya sea en casa, en trabajo, con los amigos, todo lleva un orden, pero ese orden ya está estructurado. Entonces nosotros volteemos a ver la palabra para ver cómo el Padre lo dejó y solamente sigamos eso. Nos vamos a ir acoplando a lo que Él ya estructuró para que se haga un hábito constante y nuestra vida vaya siendo semejante a la de cada siervo que Él fue tomando en sus manos para transformarlo. Por eso
la escritura que dice que nos renovemos constantemente de nuestra mente para que el Padre traiga en nosotros vida. Eso debe de ser en nosotros como un estandarte. Renovaos en el pensamiento, para que no nos quedemos estacionados en el pensamiento del ayer, porque cada día, el Señor dice que cada día trae su propio afán y cada día trae una enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere mostrar el Padre? Enseñarnos a vivir, hermanos. Nos quiere enseñar a vivir en este cuerpo porque es un ensayo para que entonces estemos capacitados o preparados para estar junto a Él en la eternidad. Si no estamos ahorita siguiendo lo que Él ya dejó estipulado, pues entonces ni siquiera vamos a alcanzar a llegar al reino milenial, porque hay reglas que Él ya dejó y que solamente necesitamos ir a buscarlas en la palabra y familiarizarnos con ellas para empezarlas a tomar. Justo es lo que hicieron los macabeos. Cuando se levantaron en esa revuelta en contra de la profanación del templo, para la limpieza que tuvieron que hacer, voltearon a ver la palabra. ¿Qué está escrito en Moisés? ¿Qué está escrito en la Torá? Para cuando sucede una situación como esta, entonces voltearon a ver qué decía Moisés, la Torá, y eso es lo que ejecutaron. Por eso el Señor se manifestó grande y poderosamente, haciendo que el aceite fuera suficiente para cada día que indica la limpieza de esa profanación. Entonces nosotros también necesitamos ir a la palabra para que vaya trabajando en nosotros. Hay otra escritura ahí mismo en el libro de Esther, capítulo 6, verso 2, donde también nos menciona a estos guardianes. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey, la guarda de la puerta, que había procurado meter mano en el rey Asuero. Ok, gracias, amén. Otra versión de ese mismo verso, capítulo 6 de Esther, verso 2. Y se encontró registrado lo que había informado Mardoqueo respecto a Bactán y Teras, los dos oficiales del rey, guardias de la puerta, que habían conspirado para asesinar al rey Asuero. Ok, aquí estamos viendo al rey Asuero, ¿sí? Que también seguía este mismo protocolo que el Padre ordenó en su palabra. Si lo tomó el rey Asuero y le funcionaba porque detectaba los guardianes, los porteros, los atalayas, los vigías, los custodios. Su principal función es detectar cualquier, exactamente esa es la palabra, cualquier intruso que quiera penetrar el umbral sin ser llamado. Exactamente. Entonces, hay otra escritura también en el primer libro de Samuel, capítulo 5, verso 4 y 5. Y ahí nos habla de un ídolo que fue quebrado cuando los filisteos tomaron el arca. Y tornándose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahweh, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Así es. Entonces estamos viendo ahí que el ídolo
fue puesto al mismo nivel del arca del Señor, y eso representa, el arca del Señor representa su autoridad, su presencia misma. Y se puso a un ídolo a la misma altura de nuestro Creador. ¿Y qué le pasó? Que fue destruido y quedó justo en el umbral. Entonces, podemos observar ahí con esa escritura por qué el Señor indicó lo que viene en Éxodo 12 con lo del dintel y la palabra Pesach. Esto es importante porque hemos tomado solamente o hemos escuchado esta frase, pasar por alto o por encima. Pero, ¿realmente será eso? La palabra hebrea de Pesach es el Strong 6453 y nos habla de dos palabras que vamos a ver. La primera es exención. ¿Alguien que quisiera preguntar o comentar sobre esta palabra? ¿A qué le suena o si la ha escuchado, si sabe el significado de exención? Alguien que está exento de algo. Esa es una respuesta muy buena. ¿Otra respuesta? Eso que dijo la pastora nos habla de eximir o exentar a una persona de carga, culpa, y esto nos lleva liberación. Eximir a una persona de carga, culpa, de un compromiso que adquirió para llevarlo a liberación. Pero también hay otra palabra ahí. Y esta a mí me hizo una sacudida, pero tremenda. La siguiente es esta palabra, preterición. Y esto habla de que en el derecho de sucesión nos habla de olvido por omisión de un heredero forzoso, preterición. Preterición. Forzoso. Estas dos van vinculadas. Forzoso en el testamento del causante. Tenemos
dos testamentos, lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esta palabra nos hace alusión de que en un caso de sucesión en un testamento, es olvidado el heredero forzoso. El heredero forzoso. Y aquí, alguien, por favor, que me dé lectura a Éxodo 12, verso 23. Pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará a esa casa de largo. Okay. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Ok. Dice que el mismo Señor estaría ahí para herir a los egipcios y Él iba a estar checando, vigilando, custodiando las casas que en sus marcos, en sus puertas estuvieran con sangre tanto en las jambas como en el dintel. Exactamente. Esta es la sangre que nos habla de Yeshua en el momento que iba a ser el cordero del sacrificio que iba a expiar la culpa de la humanidad para traer de muerte a vida a todo aquel que es llamado por esa sangre. Por esa sangre. Ahora, Hebreos 11, en el verso 28, nos dice lo siguiente: por fe celebro Pesaj, Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no les tocara a ellos. Entonces, en el capítulo 12 de Éxodo está la indicación del Señor de que año con año recordemos esa solemnidad, no solo por la salida de las huestes del pueblo de Israel de Egipto para ser liberados, sino porque esto es importante recordarlo, porque es el sacrificio único y perfecto que tiene el Padre en Yeshua, hecho hombre, para traer la redención a la humanidad. Por eso es importante recordarlo y que su sangre clama para redención de todo aquel que todavía está en tinieblas y que está esperando por ese momento, por esa oportunidad que hoy tú y yo ya tenemos. Está ligado el umbral con la puerta, como mencionaba hace rato Raquel, con la fe. La palabra hebrea es emuná y nos habla de fidelidad. La fe en la sangre del pacto, así es. La fe en la sangre del pacto. Por eso, la fe. Cuando oramos y repetimos: Señor, porque tú permaneces fiel aunque yo sea infiel. Y volvemos a orar una y otra vez y después repetimos esa frase: porque tú permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles. Bueno, ¿a qué permanece fiel el Señor? A su palabra, a su pacto. Entonces, si yo oro conforme a su palabra, una escritura de la Biblia que el Señor en ese momento trae a mi vida y me la da porque es su respuesta a un clamor, a una pregunta,
a una necesidad que yo tengo y Él me da esa respuesta, Él me va a llevar a fidelidad, a aferrarme a esa palabra, porque como Él permanece fiel a su palabra, porque es lo único que es eterno, ¿sí? Todo el cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanecerá. Entonces, como Él permanece fiel, me va a llevar a esa palabra para que yo abrace esa palabra y espere por el cumplimiento de esa palabra, porque el Señor es fiel y lo que habló lo va a cumplir. Entonces, cuando yo oro diferente a como está escrito y oro con mis palabras, con un pensamiento que está desviado de la palabra del Señor, Él va a seguir permaneciendo fiel a su palabra. Y yo puedo estar orando, orando y repitiendo, ¿sí? Como una letanía, la oración, un día, dos, un mes, 2 meses, un año, y no recibo. O cada Shabbat también, y no recibo. Y dice la Escritura, es que no recibes porque pides mal. Ah, pero no vamos al contexto del capítulo para entender cómo es que el Señor quiere que yo pida. ¿Cómo es que el Señor quiere que yo ore? Dice que yo tengo que orar por las cosas de arriba, no por las cosas de abajo. Entonces, mi necesidad está en las cosas celestiales, donde no hay orín que corrompa, donde no hay ladrón que hurte. Allá es donde yo tengo que orar por las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que traen para mí verdadera vida, conforme al pacto, a la palabra, y siendo fiel a la sangre que me ha traído liberación, que me ha sacado de un compromiso que yo tomé por mala decisión y que me sumió en un pozo profundo del cual no podía salir, así como cuando José fue echado en un pozo y pues necesitaba que lo sacaran de ahí. Igual, yo también necesitaba salir de ese compromiso que adquirí por ignorancia quizá, y el Señor envía al Cordero del sacrificio, a Yeshua, Jesús, que es la puerta, para traerme a vida, a libertad. Pero ¿qué creen? También está ligada con la palabra mostaza. Mostaza. Esta palabra hebrea de mostaza es sinapí y es el Strong 4615. ¿Y por qué es importante esto y por qué Yeshua mencionó que si tuviéramos fe como un grano de mostaza? Bueno, esto es una planta que se usaba y aún todavía como condimento y para producir aceite. Como condimento y para producir aceite. Esta planta tiene una resistencia como para soportar que se posen sobre sus ramas los pájaros, las aves. Entonces, aquí vamos a ver una cosa importante. Los pájaros representan la creación como las aves. El árbol o la planta, las ramas, y sobre las ramas están las aves. Bueno, somos comparados constantemente por la palabra con árboles y con plantas. Si el Señor, Eli, está trabajando contigo y te está haciendo un árbol o una planta frondosa, con ramas firmes, porque estás alimentándote de la palabra pura, del alimento que viene del cielo, tú estás capacitada por el Señor
para que las personas que aún no conocen del Señor, que todavía son creación del Señor y no hijos de Dios, perdón, las acerque a ti y puedan estar sustentadas en tus ramas. Tienes capacidad de parte de Dios para estar con personas que no conocen de la palabra de Dios y se sustentan en ti. ¿Por qué? Porque ven algo especial que aunque no entiendan, ven algo especial en ti que las hace sentirse seguras, que las hace sentirse confiadas. Entonces, ¿se acuerdan de la escritura del rey Nabucodonosor cuando el Señor le da un sueño y lo compara con un árbol frondoso? Y también habla de que las aves hacían nido en sus ramas y todas esas aves se sustentaban de ese árbol. Bueno, el Señor en ese momento decidió cortar ese árbol y disipar las aves que por mucho tiempo estaban sustentándose de él. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Nabucodonosor se sintió como Dios y su soberbia llegaba hasta los cielos. Por eso el Señor decidió cortar de tajo ese árbol y disipar los nidos que había ahí. Pero hay una palabra que ayer estábamos checando con la pastora Noemí: poder. Poder no solamente de recibir ese poder divino que nos da el Padre, que es la capacidad para caminar en el proceso, trayecto, ruta o camino que Él nos ha puesto. Nos hablaba de que estamos capacitados para poder transitar por ese camino. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no hay madurez? ¿Por qué no hay crecimiento? ¿Será acaso porque las personas están en el umbral y no quieren moverse de ahí? Pero ahí hay custodios que están checando quién sigue todavía en el umbral porque no desea avanzar. Y la pastora mencionaba ahorita que la línea es muy delgada. O avanzas y sigues el trayecto hacia adentro de la puerta, o te jala el que está buscándote constantemente como león rugiente para devorarte y te jala para que tú estés acá. Ahora, aquí hay otra figura que vamos a ver. Susana, ¿recordamos cuántas partes tenía el tabernáculo? ¿En cuántas partes se dividía? El tabernáculo son dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en su alrededor está el atrio, que es el patio, que es un espacio destapado. Ok. Y las tres partes forman el templo de Yahweh, o el cuerpo. ¿Qué había en el atrio? En el atrio está el altar del holocausto y está la fuente, el lavacro. Ok, entonces aquí tenemos dos figuras, el altar de bronce y el lavacro. Ok, ¿qué hay en el lugar santo? En el lugar santo está la mesa de los panes, está el candelabro o el candelero, o la menorá.
está el altar del incienso. Ok. 3 elementos. ¿Y en el lugar santísimo? En el lugar santísimo está el arca Ujú. del testimonio. Ajá. ¿Qué contiene el arca? Contiene la vara de Aarón, Ujú. contiene el maná y las leyes del pacto. La vara de Aarón, el maná escondido. La vara Las tablas de la ley. de las Tablas ajá. de la, sí, Sí, no, las tablas de la ley. o instrucción. Ok. Entonces, en el atrio, lugar destapado, están 2 elementos, altar de bronce y lavacro. El altar de bronce nos servía ¿para qué? Para hacer sacrificios, para hacer holocaustos Ok, con los corderos. para sacrificar los animales que Sí, ordenaba animales. el Señor. Ujú. Ok. Entonces, cuando la persona es llamada por el Señor a entrar por la puerta y tiene que cruzar el umbral para entrar al atrio, no se puede quedar en el umbral porque el siguiente paso es ir al altar de bronce, donde en el altar de bronce tiene que ser sacrificada, ¿sí?, su carne, su naturaleza, su carácter, para que el Señor siga trabajando en cada uno. Entonces, una vez que la persona llega y ve el altar de bronce, inmediatamente el Señor nos llama a Romanos 12:1-2. ¿Qué dice Romanos 12:1-2? Es una escritura que nos ha estado recordando el Señor constantemente, y si nos la recuerda constantemente es porque no lo estamos haciendo y lo debemos y lo necesitamos debemos hacer. de presentar nuestro cuerpo como sacrificio grato, agradable al Señor. Estoy parafraseando, más o menos eso dice. Ok, exactamente. Entonces, es un hábito para nosotros ver el altar de bronce y que el Señor me está llamando a sacrificar mis pensamientos, sacrificar mi conducta, sacrificar mi naturaleza, para entonces no estar actuando como Caín. Llego al altar de bronce, ya crucé el umbral, camino, avanzo hasta llegar al altar de bronce, sacrifico y llegamos al lavacro. Nos habla de estarnos limpiando, purificando constantemente, y eso lo hace la palabra. Yeshua dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad, guárdalos en tu palabra, porque ella les preservará. Lávense en la palabra. Entonces, constantemente nosotros debemos de ir al lavacro, la palabra, para que ésta cumpla su propósito por el cual el Señor la dio. Lavarnos y purificarnos constantemente para estar preparados para cuando venga el tercer día, porque hay que subir a adorar, dice la Escritura. Esa es la indicación que le dio a Moisés y es la indicación que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor le dijo, por el primero y segundo día, que laven sus vestiduras, Moisés dirá al pueblo para que esté preparado para el tercer día subir a adorar. Porque para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, estamos esperando ese tercer día en el cual vamos a subir a adorar y necesitamos nosotros estar lavando constantemente nuestras vestiduras. Pero esto nos va a dar un pase de aquí al siguiente punto, el lugar santo. Pero para pasar al lugar santo, después de tener un hábito constante en mi vida del sacrificio y del lavamiento, me encuentro con 3 elementos que están en el lugar santo: menorá, altar de incienso y la mesa de los panes. Entonces, cuando vemos el candelabro o menorá, me está hablando de las fiestas del Señor. Entonces, yo voy a la palabra e investigo cuáles son esas solemnidades del Señor que son importantes para que yo pueda estar en ese lugar. No puedo estar
no puedo caminar hacia el lugar santo y pretender quedarme aquí si no estoy comprendiendo que el Señor me pide que para estar aquí necesito tener en mi vida su luz, su candelabro, su menorá encendida que nos habla de las solemnidades. ¿Cuáles son esas 7 solemnidades que el Señor nos describe en Levítico 23? Panes sin levadura, primicias, Shavuot, trompetas, Yom Kippur y Sukkot. Amén. Entonces, tengo que investigar qué son esas solemnidades, de qué hablan, para entonces estar como una lámpara encendida. La menorá o el candelabro es una lámpara que está encendida en ese lugar, y después nos encontramos en el Nuevo Testamento cuando Yeshua dice que nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Unas estaban preparadas con su lámpara encendida y otras no tenían el depósito lleno de aceite. Entonces no estaban con la menorá encendida o las solemnidades del Señor sobre ellas. El altar de incienso, hay una diferencia entre este altar y este. Este está hecho de bronce, pero este está hecho de oro. Y esto nos habla de la forma de orar que tenemos nosotros por aprender a través de la palabra. El Padre nos va a enseñar a orar conforme a su voluntad cuando yo voy a la palabra y Él me indica la manera adecuada de hacerlo. Habíamos visto en estudios pasados un ejemplo, Nehemías 1, la oración que viene plasmada ahí de Nehemías 1 no es para que nos aprendamos palabra a palabra de cómo viene ahí, sino que comprendamos los pasos que Él nos deja ahí, de cómo Él va estructurando la forma de dirigirnos hacia Él, que la cumplió Nehemías, y eso mismo lo vemos en el capítulo 9 de Daniel, donde también Daniel se dirige al Señor de esa misma manera. Y Esdras también de esa misma manera se dirige al Señor. Entonces son personajes que son importantes dentro de la restauración o traer la palabra a la vida de la persona, y por eso son como un ejemplo que el Señor nos dejó. Nehemías fue llamado a reestructurar, ¿perdón? Exactamente, para allá iba. Nehemías nos habla de la restauración de las murallas. Con Esdras viene la deportación, y los que vienen de esta deportación, que vienen con todo revuelto, vienen con la confusión, y Esdras es el llamado a traer la pureza de la palabra, la Torá, a la vida de estas personas y volverles a instruir desde chicos hasta grandes. Y luego de ahí nos vamos al tiempo de Daniel, donde también Daniel de la misma manera oraba. Y la pastora mencionó ahorita Yeshua con el Padre Nuestro. Es lo que estaba mencionando Yeshua en el Padre Nuestro, es el comportamiento de la forma de dirigirse de estos siervos hacia el Señor. ¿Cómo debemos hacerlo? Con reverencia y reconociendo que hay un Dios que lo gobierna todo y que dice que todas las almas son suyas, todo le pertenece, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, y toda alma que pecare, de cierto morirá, dice el Señor. Entonces, vemos el altar de incienso que nos va a enseñar a orar conforme a su voluntad, como está escrito, nos muestra la importancia que tienen sus solemnidades, que nos hablan del plan perfecto de redención para la humanidad en tiempos específicos, dividido en 2 segmentos: las festividades de primavera y las festividades de otoño. Las mencionó ahorita la pastora, son 7 solemnidades, y cada una de ellas tiene como meta o como fin o como propósito mostrarnos a Yeshua y el cumplimiento de lo que Él vendría a ser para la humanidad, acercarnos, reconciliarnos con el Creador por medio de la sangre, por medio de esta sangre del pacto, por medio de la sangre del Hijo del Hombre, por medio de Yeshua,
el Hijo de Dios por medio de aquel que se hizo hombre y bajó en semejanza de cada uno de nosotros para enseñarnos que hay oportunidad para la humanidad. Si somos llamados reyes y sacerdotes, el estándar es santidad en todo. Y nosotros vayamos a eso, a investigar qué es santidad en todo. Porque aunque seamos torpes, dice la Escritura, que no saldremos del camino. El Señor nos guiará, nos acompañará y nos llevará a cumplir el propósito por el cual nos creó. Que el Señor les bendiga eternamente. Shabbat Shalom.